¿Alguien tiene inconveniente en que grabemos la sesión? Lo digo porque hay familias a lo mejor que no se pueden conectar para que después la podamos rescatar. Vale, bueno, a ver, le voy a dar paso a Bárbara y que ella misma pues ya se encarga de organizar y de dirigir la intervención. A ver, Bárbara, te paso el hospedaje. Ya eres el hospedador. Ábrete el micro, Bárbara. Bárbara, el micro. Bárbara, tienes el micro cerrado. Si no abres el micro... Problemas técnicos, no pasa nada. Esto se solventa. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ahora ya tú manejas esto, ya sabes, comparte pantalla y demás. Y date pendiente. Si sale arriba admítelo, ¿vale? Vale, arriba, vale, tengo el chat puesto a la derecha. Si sale arriba entiendo que es donde están las pantallitas de la bueno, si tienes abierto el chat te va a salir a la izquierda. Vale, mira, me salen 4 personas, han accedido a la sala de espera. Pues dale a aceptar, aceptar, aceptar. Vale, admitir, admitir, admitir. Madre mía, ¿cuántos somos? De momento somos 39. Mira, qué bien, ya vamos por 40. Ya, 42. Estupendo. Bueno, pues cuando tú me digas empieza, Antonia. Tú empieza cuando tú quieras. Ya puedes compartir pantalla, hacer lo que tú quieras. Muchísimas gracias por la presentación, Antonia. Antes de nada, quería agradecer a la Federación Aspas Andalucía por la realización de este tipo de talleres. Me parece que es muy enriquecedor, tanto para las familias como para los profesionales, que podamos intercambiar impresiones. Creo que al fin y al cabo esa es la esencia de las asociaciones que forman parte de la federación, el que las familias podéis sentir arropadas por un equipo de profesionales y por otras familias que comparten con vosotros vuestra misma casuística. También quería dar las gracias a mi asociación Aspasis Córdoba, de la que formo parte desde hace 12 años, por permitirme realizar algo que para mí es completamente vocacional, como es la logopedia en neuro, y el trabajar día a día con mis bebés, mis niños, mis no tan niños, mis adultos y por supuesto mis papás. Y ya por último quería agradecerle a Antonia Aragón de Federación Aspas Andalucía por la profesionalidad y el trato con tanto cariño que ha tenido conmigo y por contar conmigo para la realización de este taller. Y dicho esto, vamos a abrir el curso. Lo que os quería comentar es que he intentado hacer un taller lo más dinámico posible, ¿vale? Veía una tontería, meter mucho marco conceptual, el estar todo el rato explicando que la parálisis cerebral, los tipos de parálisis cerebral. Perdóname porque soy un poco octogenaria para las tecnologías y aquí hay un montón de gente que se está estudiando. Claro, te iba a decir, digo, estate pendiente porque vas a tener que darle paso. Sí, estoy en ello. Que veía una tontería ponerme a explicar lo que son las parálisis cerebral porque de verdad que ya las familias incluso lo sabéis mejor que los propios profesionales. Así que lo que sí que os pido que para que el taller sea lo más interactivo posible, que conforme vayan pasando las diapositivas, pues que vayáis haciéndome todas las preguntas que tengáis, porque lo mismo las preguntas que vosotros tenéis, otra familia no ha caído y tiene la misma problemática que vosotros, ¿vale? Entonces, menos mal que me he sacado las diapositivas, tengo la pantalla súper lejos y yo que soy un poco topo, ¿dónde está aquí para la presentación? Inicio.
Vale, que me voy. ¿Dónde era para empezar la de esta que antes le he dado? Estoy metiendo gente. Aquí. Vale, estupendo. Pues bueno, me he sacado la diapositiva aquí porque ya os digo, como tengo la pantalla bastante lejos, bueno, pues vamos a empezar. Quería empezar la primera diapositiva explicando un poquito lo que era el tema que vamos a abordar, que es la alimentación, ¿vale? Entonces, se trata de un proceso por el cual las personas obtienen a través de los alimentos y bebidas los nutrientes necesarios para sobrevivir. Para hablar de alimentación es necesario hablar de deglución. La deglución es un conjunto de acciones coordinadas, voluntarias e involuntarias, que trasladan el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. La aparición de dificultades en este proceso es uno de los síntomas más frecuentes en parálisis cerebral y puede producirse en alguna de las tres fases de la deglución. Un segundito que quiero poner esto así en grande para poder ver. Vamos a ver. Un segundito. Está viendo lo que estoy haciendo, ¿no, Antonia? Lo vais viendo todos, ¿no? Ahora es que no sé si la vas a compartir la pantalla para que se vea el PowerPoint, pero no se ve. No se ve ahora, ¿no? Vale. No, tampoco. Vale. Lo que quiero es aquí. Lo que quería era estar pendiente porque no sé si estoy viendo la gente que va entrando. Bueno, voy adelantando y ahora... Vale. Pues bueno, empezamos con la fase oral, ¿vale? La deglución se divide en tres fases. La primera es la fase oral, el alimento se encuentra en la boca, lo masticamos y lo mezclamos con la saliva y formamos el bolo alimenticio. Entonces lo posicionamos en la lengua para ser propulsado hacia la faringe. Fijaros la importancia cuando existe cualquier tipo de problemática motora, porque tened en cuenta que a la hora de introducir el alimento en la boca, ¿cómo es ese alimento que le introduzco en la boca a mi hijo? ¿Es un alimento que está texturizado? ¿Puedo introducirle alimentos sólidos? ¿Cómo lo gestiona dentro de boca? A la hora de masticarlo, ¿cómo sería esa masticación? ¿Se trata de una masticación maceterina? ¿Se trata de una masticación temporal? Que también lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Y estrategias para que vosotros tengáis, para que sepáis cómo estimular un patrón masticatorio. A la hora de mezclarlo con saliva, vosotros tened en cuenta que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando, por ejemplo, estamos resfriados y nos levantamos al día siguiente, la boca se te queda así como... Bárbara, perdona, es que en la pantalla se ve en negro así, no se está viendo la presentación, ¿eh? ¿No se ve? No. Espérate, me voy a salir un momentito. Vale, espérate un momento. Vuelvo al Zoom. Le voy a dar a ingresar. Aquí. Ocultar vídeo, silenciar, no. A ver, devuélveme el hospedaje, Bárbara, un momentito. Vale, ¿cómo era, Antonia? Espérate. Ponte los tres puntitos de arriba. Sé que el problema que me sale... Que te voy a compartir la pantalla directamente para que tú puedas compartir la pantalla. Vale, un momentito. Voy a minimizarla entonces. Voy a dar a cancelar. Es que claro, ahora me sale a introducir... Perdona los problemas técnicos. Sí, disculpa. esto es, yo os digo, yo soy un poco octogenaria para... Pues no te comprometas. Para las tecnologías. A ver, Bárbara, pincha en mis tres puntitos de arriba. Mira, me voy a meter otra vez desde el correo, porque es que el problema es que si me ha salido y me sale la pantalla tuya, pero me sale sin imagen. Claro, porque, espérate. Ahora sí, ahora me sale. Vale, ahora me sale. Devuélveme los pedazos, que lo Vale, vamos a hacer de otra manera. A ver si te resulta más fácil. ¿Dónde, Antonia? Arriba en los tres puntitos míos, devolver hospedaje, hacer hospedadora. A ti lo que pasa es que te estoy viendo ahora mismo en grande. No, pincha los tres puntitos de arriba. Claro, pero me sale en los pequeñitos de arriba. Ahora, vale.
Vale, espérate. Necesita reactivar, preguntar, iniciar. Hacer hospedador, ¿no? Sí, Estupendo. Perfecto. vale, ya soy el anfitrión. Vamos, Vale, vamos a intentar una cosa. bien. Es que como estoy... Pues si quieres yo te voy dando, bueno, la indicación. Bueno, No, es que ok. el tema es... Espérate, que te estoy buscando. Es que eso es lo que me pasaba, que no te encontraba arriba. A ver, habla, Bárbara. A ver si te escucho. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, sí, escucharte te escucho. Lo que te estoy intentando buscar para compartirte la pantalla contigo. Vale. Espérate. Total. Es que aparece en la pantalla en negro, Aspasi en negro. ¿Que sí? Mm. Espérate, voy a minimizar y me voy a meter si no en la cámara. Ya está, son los errores del directo. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. ¿Ahora sí, Antonia? No, sigues en negro. Apareces Aspasi. ¿Y por qué? Si antes sí se veía. Ahora se te ve. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y ahora sí se ve la pantalla también, ¿verdad? No, espérate. Espérate. Dime. Espera. El anfitrión. Que se ha puesto allí en el... No se le ve ni la cara a ella. Se oye el audio. Esto no me irá. No me Es oirá. que estoy intentando volver a ser hospedadora, pero ahora no me deja, no sé por qué. Además, yo no tengo el micro, lo tengo apagado. Oye, que estoy diciendo que tiene el micro apagado y que no has abierto, ¿eh? ¿Puede? ¿Puede ella? ¿Me veis y me oís, Antonia, o no? Sí, a ver, Bárbara, ya puedes compartir la pantalla. Intenta poner la proyección otra vez. Vale. ¿Veis ahora la pantalla? Se te ve, pero la proyección no. Espérate, le voy a dar el escape. Voy a volver al Zoom. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Eso es lo que me pone Antonia. Sí, espérate un momentito. Espérate un momentito. Claro, es que yo le doy a compartir pantalla, ¿no? Y estoy abriendo el PowerPoint, pero me dice que no, que está bloqueada la opción. Estoy harta. Dios mío, ¿cómo hago esto? Mariana Arjona tiene el micro abierto, ¿sabes? Se te oye... ¿Me escuchas? Sí, perdona. Nada, no te preocupes. Sigue abierto. Apago esto. Te estamos oyendo. ¿Sabes dónde darle? Donde tiene el microfonito. Yo no sé dónde se apaga el micro. Donde aparece el nombre de la persona. ¿Me escucháis? Donde aparece el nombre de la persona tenéis un micro naranja que si lo pulsáis encima sale un palo alto
y ya no se escucha. Es que tiene abierto el micro Mariana Arjona. Yo no sé dónde están, que no sé ni cómo apagarlo. Mariana, donde te salen todas las pantallas de la gente que está metida en el chat, que te aparecen los nombres. Estoy con el móvil y no doy con lo que... Vale, es que sale un microfonito naranja, entonces si pulsas en lo alto tienes la opción o de desactivarlo o de activarlo. Ujú. Y se oye también un hombre de fondo, pero yo no sé. Se sigue oyendo. No puedo apagarlo. Ah, pues mira, están indicando aquí, dice el moderador también puede apagarlo, que lo tiene ahora. Pregunta. Voy a intentarlo. Mira, apago el móvil. Es que no sé... Ahora. Ya la apaga Mariana. Ahora sí. ¿Me escucha, Antonia? Sí, te escucho. Vale. Te escucho. Estoy intentando compartirte la pantalla. Vale. ¿Puedes? Claro, es que al darle a compartir pantalla estoy intentando abrir el PowerPoint, pero no me da la opción. Me dice que el operador deshabilitó la función y por eso no puedo... Claro, es que... Sí, espérate, anfitrión. Claro, lo que quiero es tener el PowerPoint y que me aparezcan las pantallitas para poder estar pendiente del chat para las familias que vayan hablándome. Y es verdad que si abre el PowerPoint ya me salgo de la pantalla y no puedo ver el chat. Espérate que lo estoy intentando. Voy a intentar... Tengo la pantalla a 20 kilómetros. A ver, intenta ver si puedes compartir la pantalla. Me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Vale, aceptar. Ahora se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí. Vale, sí. Voy a volver aquí. Está compartiendo la pantalla, sí. Estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Vale, pues venga, voy a minimizar entonces. Unirse la pantalla de Federación Espacio Andalucía. Esa eres tú, ¿no? La que la estás modificando, ¿no, Antonia? Sí. Vale, le doy a aceptar. Pero yo no puedo... Usted está viendo la pantalla de Federación Espacio Andalucía, pero si intento minimizar o moverme desde mi ordenador no me da la función. A ver, Bárbara, intenta ver. Venga, voy a minimizar, ¿vale? Voy a darle aquí. Presentación. ¿Se ve ahora? No, no se ve, Bárbara. No. Si quieres te la pongo yo. Vale, pues sí, sí. Ya está. Como tú tienes el de este, tú vas pasando la diapositiva y yo te voy comentando cuando paramos, cuando me dejan bien visto y así le explico a la familia, ¿vale? Vale. No tardan más. Voy a minimizar entonces. Y voy a abrir el nuestro... Cosa más rara, ¿no? Hija, ya no salió, ¿eh? Ya salió perfecto cuando hicimos la prueba, pues no sé, porque... Vale, yo lo que quiero es meterme aquí para ver el chat, porque claro, ahora como no me da la opción... O bueno, si no, tú me puedes ir diciendo lo que la gente va preguntando también.
Sí, sí, yo eso te lo puedo decir. Porque es que Espera, no que puedo te voy a más. poner la presentación. Venga. ¿Se ve? Tú me vas interrumpiendo, yo me voy a poner también la presentación aquí en el ordenador, ¿vale? Yo voy haciendo como la estoy viendo, yo te voy indicando que vayas pasando y demás, y voy haciendo las anotaciones, ¿vale? Vale. Tú ya me vas diciendo si la gente lo va viendo o no, ¿vale? ¿Lo ven las personas que están? No se ve, la presentación no se ve. ¿Se ve ahora? Ahora yo sí la estoy viendo. Ahora sí. ahora sí. Sí. No, pues le da presentación, ahora te voy indicando. Y tú me vas diciendo cuando pase. Estupendo. Vamos a la de la fase oral, ¿vale? Que era por la que nos habíamos quedado. Ay, mira, estaba la Celia ahí. ¿Ya? Cuando tú me digas. Sí, sí, ya, dale. Da la presentación si quieres. En vez de que te aparezca así, le das la presentación arriba y vas pasando con el cursor. ¿Sabes dónde es? Presentación Sí, diapositiva. sí, sé dónde es lo que pasa. Pues venga, Espera. vamos con la fase oral, lo que hemos comentado, ¿vale? El alimento se introduce dentro de boca, lo masticamos y lo mezclamos con la saliva, formamos el bolo alimenticio y posicionamos para ser propulsado hacia la faringe. Fijaros la importancia cuando existe cualquier tipo de problemática deglutoria, porque, por ejemplo, ¿cómo es el alimento que introducimos dentro de la boca de nuestro hijo? Si es capaz de gestionar todo tipo de texturas, si tenemos que hacer una modificación y utilizar texturizados. El tema de la masticación, ¿cómo es esa masticación de funcional? No vale cualquier tipo de masticación, hay masticación temporal, hay masticación maseterina, como he comentado antes, ya lo veremos un poquito más adelante y veremos cómo poder sacar el patrón masticatorio. A la hora de mezclarlo con la saliva, yo siempre pongo la comparativa de cuando nosotros estamos resfriados y te tiras toda la noche durmiendo con la boca abierta, que se te seca la boca y la tienes como acartonada, como digo yo, y te cuesta paladear, pues tener en cuenta una persona que tenga parálisis cerebral, que suele cursar con una incompetencia del orbicular de los labios no llegan a cerrar bien y por lo tanto esa mucosa no tiene la hidratación correcta como para poder elaborar el bolo alimenticio bien. Imaginaros recién levantado de haber estado resfriado y tener que meter un trozo de magdalena en la boca y elaborar ese bolo alimenticio. Pues cuesta. O, por ejemplo, el tema de la caída de la saliva. Muchas veces estas personas pues tienen sialorrea, que es lo que es el hilito de saliva cayendo constantemente. Si tú no tienes una cantidad de saliva suficiente y adecuada dentro de boca, pues te costará más formar el bolo alimenticio. Lo mismo que si tenemos un exceso de saliva. ¿Cuándo ocurre esto? Si tengo la boca abierta y voy acumulando, que en muchos casos habréis visto que a vuestro hijo se le acumula en la zona de abajo, debajo de la lengua, gran cantidad de saliva. Si yo tengo ahí un exceso de líquido, eso a la hora de mezclarlo con el bolo alimenticio, pues puede que haya más líquido de lo normal y que por lo tanto me cueste también hacer esa pasta, ¿vale? Y también a la hora de ser posicionados para propulsar hacia la faringe. Muchos de los papás me comentan, mira Bárbara, yo le meto al niño el alimento en la boca, tarde un rato con el alimento en la boca y el rato es cuando ya deglute. Pues todo esto existe una problemática motora que interfiere en este tipo de fases. Pasamos a la siguiente, Antonio, por favor. Fase faringea. Fase faringea, estupendo. Pues la fase faringea está compuesta sobre todo por movimientos involuntarios, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ese bolo alimenticio lo pasamos hacia la faringe, se activan una serie de mecanismos involuntarios, se detiene la respiración y se evita que el alimento pase hacia la vía aérea. Y vosotros diréis, bueno, pues aquí que la persona tenga parálisis cerebral no repercute en nada en esta fase, pues también. Porque vosotros tenéis en cuenta que nosotros disponemos de un cartílago. En el dibujito de aquí abajo lo he puesto, donde está la zona verde, eso significaría que es la comida pasando por el tracto digestivo y se ve como una especie de pestañita que es el epiglotis, ¿vale? En el caso del epiglotis es una pestañita que está inervado por una serie de pares craneales y tened en cuenta que también ese tipo de cartílago está sujeto por una musculatura. Entonces, cuando existe cualquier tipo de afectación neurológica, ese cartílago no llega a hacer un cierre competente. ¿Qué es lo que pasa? El cierre desciende en el momento en el que nota algún tipo de presión negativa de la lengua hacia atrás. Pero si esa lengua no deglute correctamente y aparte hemos dicho que tenemos una lesión a nivel cerebral,
Como no existe fuerza suficiente para que se cierre, el alimento en vez de bajar hacia el estómago puede pasar hacia las vías aéreas. Entonces ahí podemos tener la aparición de falsas vías que ya se compromete la integridad física de la persona. Pasamos a la siguiente, Antonia. La fase esofágica. También se produce una serie de mecanismos involuntarios, ¿vale? Porque hay el descenso del bulbo alimenticio por el tubo que es el esófago, mediante una serie de movimientos peristálticos y se produce una apertura coordinada del esfínter superior del estómago. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aunque nosotros no podemos incidir queriendo, pero tened en cuenta que el estómago es un tubo que está formado por musculatura lisa y por musculatura estriada. Volvemos a lo mismo, en el momento en el que exista cualquier tipo de afectación neurológica que comprometa la inervación de esa musculatura, pues se va a ver afectado. También los movimientos peristálticos, tened en cuenta que la inercia influye mucho en estos movimientos. Entonces, tenemos personas pues, que están encamadas, tenemos personas que tienen una posición, ya sea porque la cadera se resiente y demás, pues que tiene que estar muchas horas del día basculada hacia atrás y da lugar a una serie de problemáticas como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, que habrá muchos papás que estaréis familiarizados con el tema, porque esos jugos gástricos suben hacia arriba o esos movimientos peristálticos no son competentes y se producen regurgitaciones. Pasamos al siguiente, Antonio, por favor. Los objetivos que nosotros... ¿Me has dicho algo? No, sigue. Ah, vale. Los objetivos que nosotros tenemos que tener a la hora del alimento, ¿vale? Durante el proceso alimenticio. Lo primero, que la alimentación sea lo más segura posible. Después, una óptima interacción de la persona que alimenta y el entorno. Y debemos de intentar siempre que la persona sea partícipe del proceso en la medida de lo que se pueda, ¿vale? Para tener una alimentación segura debemos de modificar una serie de factores, que son los siguientes: el ambiente, el estado de conciencia de la persona, la postura que tiene, los utensilios que empleamos, el volumen de alimento que introducimos dentro de boca, y tenemos que tener en cuenta, que también lo he detallado más adelante, los alimentos que tienen mayor riesgo de atragantamiento. El ambiente. Es preciso que el ambiente sea luminoso, ¿vale? Porque nosotros tenemos que ver cómo está gestionando esa persona el bolo alimenticio dentro de boca, si quedan restos de comida, si le cuesta levantar la posición posterior de la lengua, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que sea tranquilo, vosotros diréis, sí, si el niño come en un ambiente tranquilo. Lo que para nosotros es tranquilo, quizá para esa persona no, porque a lo mejor le estamos dando de comer y tenemos al hermano que está pegando brinco en el sofá gritando y nosotros chillándole que se baje del sofá. Al abuelo que a lo mejor convive con nosotros y tiene un poquito de problema auditivo y tiene la tele súper alta puesta. Entonces, todo eso influye en que esa persona se encuentre bien o no, porque puede que sea hipersensible a los estímulos que le estén llegando. Que eso ahora vamos a ver lo que significa la hipersensibilidad. También siempre se lo digo a los papás, cuidado con las distracciones, tiramos mucho de tablet, tiramos mucho de móviles, tiramos mucho de televisión. Es importante que la persona tenga sus 5 sentidos puestos en el proceso alimenticio, ¿vale? Quizá no está tan pendiente del alimento que tiene dentro de boca y no lo va a saber gestionar tan bien porque está más pendiente de ver los cantajuegos en el móvil. Entonces es verdad que es una cosa que debemos de regular. Y debemos de realizar especial hincapié a personas que tienen hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad e hiposensibilidad. La hipo la he obviado un poco porque es la falta de respuesta ante los estímulos del ambiente, ¿vale? Pero no es menos importante porque tened en cuenta que una persona que sea hiposensible podemos incluso darle de comer una comida que sea demasiado caliente y pensamos que está a una temperatura idónea y quemarse. Entonces, ojo, cuidado con el tema de las sensibilidades. Pero sí que tenemos que tener en cuenta una persona que tenga hipersensibilidad, ¿vale? Los factores que están alrededor de esa persona los puede percibir de una manera brusca y de hecho incluso le puede causar molestia, malestar e incluso dolor, ¿vale? ¿Cómo podemos ver que una persona tiene hipersensibilidad? Pues hay algunas características que nos pueden dar pistas. Por ejemplo, cuando se oye un golpe en la mesa, tú te sobresaltas y ya está, se queda ahí la cosa. Pero a lo mejor una persona, o si vuestro hijo tiene hipersensibilidad, cuando tú das un golpe en la mesa, puede aparecerle un patrón hiperextensor, podéis ver que tiene una reacción como muy exagerada. Eso ya puede ser un indicativo de que la persona tiene hipersensibilidad. O por ejemplo, a la hora de darle de comer, es que yo cuando le presento a mi hijo la cuchara y se la voy acercando a la boca, me di cuenta de que frunce los labios y los aprieta. Pues eso puede ser un indicador de hipersensibilidad.
O es que yo cuando le meto la comida dentro de la boca y nota algún grumito o nota alguna temperatura que no le agrada mucho, le sale automáticamente el reflejo de gas, que es el de que se le levanta el estómago. Pues también puede ser un ejemplo de hipersensibilidad, ¿vale? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. O incluso, vosotros fijaros que dentro de la zona orofacial, la zona que tenemos con más hipersensibilidad es la del tercio medio, que se engloba la zona del bigote y la del orbicular de los labios. Como hemos comentado antes, este tipo de personas muchas veces tienen incompetencia en los labios, se queda la boquita abierta y los papás, pues cuando le vamos a dar de comer, pues el típico que tiene la salivita saliendo, un poquito de comida y estamos todo el rato con la cuchara, venga barrida hacia arriba, y venga barrida hacia arriba, y venga barrida hacia arriba. Pues si tiene hipersensibilidad en esta zona y estamos constantemente haciendo ese barrido, esa persona puede tener rechazo. O si, por ejemplo, a la hora de limpiar es muy importante, es una cosa que a los papás llama mucho la atención, pero a la hora de limpiar la boca, si esa persona tiene más sensibilidad en esta zona, tendemos a limpiar la boca así, con la servilleta así como nos limpiamos nosotros. Y es verdad que muchas veces es conveniente dar toquecitos para que esa persona no sienta esa aversión, ese estímulo que no le está resultando cómodo. Yo siempre, para que los papás me entiendan, lo comparo con cuando una persona tiene hipersensibilidad al frío, ¿vale? Si tú, el tomar alimentos fríos te crea ese malestar en los dientes y a ti constantemente, diariamente, en el desayuno, a media mañana, en el almuerzo, en la merienda y en la cena te hacen que estés masticando hielo, pues llega un punto en el que cuando tú ya sabes que vas a comer, te crea ese rechazo, ¿vale? Entonces yo siempre le digo a los papás que somos experiencia y que todo eso lo tenemos que tener en cuenta, todos esos factores, porque quizás el niño es más reticente a comer y nos cuesta más por la postura, por todo, por cual, porque uno lucha con él por este tipo de cosas, ¿vale? ¿Alguna preguntilla con respecto a esto? En el chat de momento no hay nada. No han escrito nada, ¿vale? Venga, estupendo. Pues nada, pasamos a la siguiente. A ver, que voy a darle aquí. Vale, el estado. Es necesario que la persona se muestre consciente, ¿vale? Manteniendo el alimento dentro de boca, deglutiendo correctamente y que no esté en un estado de somnolencia. En el momento en el que notemos que la persona está somnolienta, retiramos el alimento. Y vosotros me diréis, pues obvio, Bárbara, si mi hijo está somnoliento, no le voy a dar el alimento. Pero ojo aquí. Vosotros imaginaros una persona que tenga parálisis cerebral y que dicha parálisis cerebral curse con una tetosis, ¿vale? Esos son movimientos incontrolados del cuerpo. No sé si hay aquí algún papá que tenga esa casuística. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Ese gasto energético que tienen esas personas no es comparable al que tenemos nosotros. Entonces, lo que tú a las 5 de la tarde, pues estás bien y estás fresco todavía, esa persona a las 5 de la tarde está muy cansada porque tiene ese gasto energético de esos movimientos involuntarios constantemente. Entonces hay que tener en cuenta que la ingesta del alimento debe de ser mayor a principio del día y conforme va pasando el día puede que haya que modificarlo, ¿vale? O también pensar en niños o adultos o adolescentes que tengan una patología que curse con epilepsia, ¿vale? Este tipo de patología hay en el estadio evolutivo, por ejemplo, cuando son pequeñitos y pasan esa fase de bebé a niño y pegan esos estirones tan grandes, que incluso si están tomando algún tipo de medicación antiepiléptica, el neurólogo ya sabéis que siempre está como reajustando, de tengo que subir dosis, tengo que bajar dosis, vamos a meter de paquines, vamos a quitar, porque esa masa corporal va cambiando y tenemos que ir ajustando las medidas. Tened en cuenta que pueden pasar por procesos y por estadios en los que se muestren más cansados, se muestren más irascibles, incluso pasen por procesos así de somnolencia. O, por ejemplo, ciertas medicaciones que consumen estas personas que puede un efecto secundario en la somnolencia. Entonces, con esto queremos decir que cuando ya vaya finalizando el día, pues tengo que quitarle a mi hijo la cena, o tengo que reducirla, o tengo que hacer una merienda a cena. No, así a libre albedrío no, porque tampoco podemos generalizar, esto no es causa. Pero sí que es cierto que sería conveniente que si nosotros estamos viendo que va teniendo ese perfil y conforme vaya pasando el día se va cansando más, pues estaría además comentarlo con el neurólogo, también nos puede ayudar el equipo digestivo, el nutricionista, el logopeda que nos lleve el caso y que se esté encargando de la deglución y hacer ahí cierta modificación. Porque si la persona está más cansada y por la noche tú le metes para comer un trozo de carne, esa masticación le va a llevar a más descarga energética y a tener que gastar más energía y por lo tanto le va a cansar más.
Pasamos a la siguiente, Antonio, por favor. La postura. Dime. Postura. La postura. Independientemente de la edad y de dónde se alimente la persona, debemos de propiciar que la cabeza, el tronco y la pelvis se encuentren alineados. Vosotros fijaos, se hace siempre mucho hincapié en la cintura pélvica, ¿vale? A nivel de fisioterapia, ya sabréis, si alguno de vuestros hijos va en silla de ruedas, siempre que la cintura con su asiento postural y todo eso, que esté muy bien posicionado. Pero muchas veces no hacemos mucho caso de la cintura escapular y del ilioide, ¿vale? Tened en cuenta que si la cintura pélvica está alineada, influirá en la cintura escapular, que es la zona de los hombros, e influirá en el ilioide. Para los logopedas es como las piernas de la lengua. Y es la que nos da esa estabilidad desde el cuello hacia arriba, ¿vale? Y la estabilidad lingual, tan importante para la deglución. Después, en la triple flexión de los miembros inferiores, tanto la cadera como la rodilla, como el tobillo, deben de estar en un ángulo de 90 grados, como nos mostramos cuando estamos sentados. Entonces, si la persona se encuentra encamada, entiendo que en una cama articulada, o lo que hemos comentado antes, en pacientes que suelen estar en una silla de ruedas y por problemática en la cadera o por cualquier motivo tengan que estar basculados hacia atrás muchas horas del día, pues es conveniente que en el proceso de glutorio siempre lo inclinéis como mínimo un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Después, intentar que los brazos se encuentren apoyados en la medida de lo posible. No dar de comer con esta postura, ni dar de comer con esta postura. Si no hay más remedio, vale, pero intentamos relajar siempre, lo que hemos dicho, que los hombros estén lo más alineados posible y que esos brazos estén lo más relajados posible. Si come con su mesa o con su apoyo, pues intentad colocarlo aquí. Que come en su silla, pues intentad colocarlo aquí en la abrazadera de la silla. Pero es muy importante para que esto no esté elevado y la zona del ilioide esté bien posicionada. Y después los pies apoyados sobre una superficie, por favor, súper importante, no se le da importancia a los pies, ¿vale? Muchas veces en verano te vienen los peques y las zapatillas porque es verdad que es muy incómodo con el calor y demás, te vienen puntilleando, o no traen una plataforma como muchas veces se pone en la ortopedia, o una cuñita que sea de goma espuma, por ejemplo. ¿Me habla Antonia? No, yo no. Ah, vale, que hay un micro abierto entonces, ¿no? Hay un micro abierto, por favor que lo cierren. Vale. Que eso, el tema de los pies, que estén bien posicionados, ¿vale? Que estén bien colocados. Es muy importante que estén en una posición firme. Pasamos al siguiente. A la hora de entregar el alimento, es muy importante que consideramos la postura antes y Uy. Por favor, si alguien tiene el micro abierto. Durante la postura y durante el proceso de alimentación y justamente después a la hora de dar de comer, ¿vale? Nos debemos de colocar de frente a la persona manteniendo contacto ocular, nada de hacerlo desde arriba y yo me pongo desde aquí y el niño está en la silla o en el carrito y le voy dando, no. Creo que soy un montón. El micro se oye muchísimo. Sí, se oye mucho, sí. Lo que pasa es que para silenciarlo tengo que dejar de compartir la pantalla. Ah, vale, entonces no, ya está, a ver si la persona... Por favor, si alguien tiene el micro abierto que lo cierre, ¿vale? Gracias. Vale. Pues lo que estábamos hablando, también tened en cuenta que incluso esta posición incita que a la hora de dar de comer nosotros dejamos la comida pegada al paladar y vamos haciendo un barrido, por lo que también estamos estropeando los dientes y aparte no le estamos dando esa sensibilidad a esa persona. A la hora de ingresar la cuchara, pues lo debemos de hacer de frente a la persona, desde abajo hacia... Es que se oye un montón. No, perdona, espérate un momentito que he dejado de compartir ahora. Voy a volver a compartir pantalla. Vale. Sigue. Vale, pues eso, el tema de ingresar la cuchara desde abajo, le ingresaremos desde frente. ¿Para qué? Para que esa persona pueda favorecer el proceso de anticipación y ya que le vamos a dar de comer. Mi hijo pues tiene problemas visuales severos y entonces no lo va a ver, no pasa nada, lo huele siempre. Cuando por ejemplo tenemos alguna dificultad a nivel visual, no os preocupéis porque a nivel táctil, a nivel olfativo y demás se suele incrementar la sensibilidad, entonces le permitimos que exista una anticipación, ¿vale? El siguiente, Antonio, el de los utensilios. En el caso de los niños, pues por lo general se suele emplear una cuchara de tamaño pequeña, ¿vale? Tamaño café. Por ejemplo, la cuchara normal y corriente, la que utilizamos de café,
No ser más grande que la lengua de la persona. Cuidado aquí cuando vayamos a dar la sopa y demás, las cucharas grandes que ocupan muchísima cantidad en la boca, eso interfiere en que metemos mucha cantidad de volumen dentro de boca y la persona le va a costar el tema de poder gestionar esa comida. Después, si la persona es autónoma, pues se debe de proporcionar herramientas de apoyo necesarias. Siempre favorecemos la autonomía, ¿vale? Y la elección de utensilios en base a las características, la casuística que tenga cada usuario. De hecho, aquí siempre hay una coordinación mano a mano muy importante con los terapeutas ocupacionales, porque es verdad que ellos, en el tema de la autonomía personal, nos pueden orientar mucho, tanto a las familias como al resto de profesionales que trabajamos con los niños, porque nos dicen, pues mira, mejor este tipo de agarre, o mejor una cuchara más planita, o mejor este tipo de plato. De hecho, he traído aquí algunos ejemplos para que vosotros vayáis viendo. Si pasa a la siguiente página, Antonia, que aparece un maletín que tiene así diferentes utensilios. Os he puesto aquí un ejemplo de una paciente mía. El bol, pues por ejemplo, tiene ventosa para que cuando vaya a comer pueda comer y no se resbale. Esto también da mucha seguridad. O el plato, que también es con ventosa, entonces yo lo coloco aquí e impide que a la hora de hacer el barrido, porque a lo mejor no pincha así, sino que hace el barrido hacia adelante y en un plato normal pues se me iría. O por ejemplo este tipo de utensilios que tienen una agarradera adaptada a cada uno, tanto por la composición que tiene, hay algunos que son más rígidos, otros que son más blanditos, por el tamaño del mango, la posición que tiene el tenedor, porque por ejemplo este tiene rotación para que cuando haga así pueda comer bien, o incluso esta cuchara, fijaros cómo tiene el mango de una manera, que de hecho en este caso es estriado para que no se resbale, y la cuchara está inclinada hacia el lateral, ¿para qué? Para que la persona pueda hacer así y le resulte más fácil que una cuchara normal, ¿vale? O por ejemplo, este tipo de vasos que tiene, están los vasos con escotadura, que a mí me gustan mucho porque los vasos normales la persona tiene que estar echando la cabeza hacia atrás y volvemos a lo que hemos hablado antes del epiglotis, de que puede que ese cartílago no se cierre correctamente y que por lo tanto que se creen falsas vías. Sin embargo, con este tipo de vaso que tiene una escotadura aquí en la zona de la nariz, pues podemos beber y la persona tiene su cabeza recta, como hemos hablado antes, de la triple posición, y simplemente tiene que ir moviendo el vaso. Esta zona está aquí en la nariz y entonces no nos interfiere. O esta de aquí que también le da más autonomía porque tiene sus dos agarraderas y puede beber perfectamente. De hecho, si vais al maletín este que he compartido, abajo a la izquierda tiene un cuadradito que pone Fimo y es un tipo de arcilla polimérica que tú puedes moldear como quieras y después se hornea y se queda la forma y se endurece. Entonces, incluso en personas que a lo mejor pues las agarraderas que hay en el mercado pues se ve que no le funcionan bien, incluso el propio profesional, que de hecho suelen ser los terapeutas ocupacionales, se puede encargar de elaborarle una agarradera que sea efectiva para él. Y esto da mucha más seguridad y mucha más eficacia a la hora de la digestión. En la siguiente diapositiva, Antonia... Bárbara, perdona, mira, una persona está preguntando si las charlas va a estar exclusivamente orientada a la alimentación de personas con parálisis cerebral o más adelante vas a tratar otras pautas para alimentar a niños pequeños. ¿Pautas como de qué tipo? ¿Pautas de qué tipo? A ver si es que no... por favor, la persona que lo haya escrito... La charla le he orientado a parálisis cerebral, como hablamos, en segunda infancia y adolescencia, pero vamos, que también es aplicable a niños de atención temprana. Pero sí que es verdad que cuando existe cualquier tipo de afectación neurológica. Por ejemplo, dice un niño que no quiera probar nada. Ahí cuidado porque, por ejemplo, el tema de la inapetencia, claro, es que una cosa es durante el proceso deglutorio que sea eficaz y otra cosa es que vaya asociado a inapetencia. La inapetencia puede ser desde la medicación que se le está dando a la persona, que muchas cursan así, hasta, por ejemplo, algunos síndromes están asociados con ese tipo de inapetencia. Es que hay un espectro muy amplio, entonces si pudiese precisar un poquito más. Pero yo os digo, el tema de una cosa es que no quiera probar nada, pero claro, ahí ya no sería tanto logopédico en sí, porque puede ser que sea a nivel conductual, de que se niegue por X motivo, o puede ser que sea una inapetencia derivada de lo que hemos dicho, de algún tipo de síndrome, de algún tipo de patología o de algún tipo de medicación que tome. ¿Y para los niños que son selectivos a la hora de comer? ¿Selectivo tipo TEA? Espera, a ver si respondo. Vale. Es que claro, por ejemplo, tener en cuenta que los niños que tienen TEA
Bueno, rasgos del espectro autista, por si algún papá no sabe qué significa. En ese caso, el tipo de alimentación es completamente diferente, ¿vale? Porque aquí lo que estamos hablando es de que la alimentación sea lo más segura y lo más eficaz porque hay una problemática de base que es una afectación neurológica. Pero cuando es TEA, cambia completamente la intervención, porque lo que tenemos que hacer es una desensibilización de la zona orofacial y una anticipación de los alimentos que se le van a dar a la persona. ¿Vale? De todas formas, si fuese ese el caso concreto de la mamá o el papá que te estoy preguntando, como yo al finalizar la ponencia, aunque tengamos el turno de ruego y preguntas, voy a poner mi correo electrónico, si quieres le puedo pasar información porque hay un libro que es muy bueno sobre deglución y abordaje en personas con TEA. Pero claro, ellos no tienen problemática de que la deglución no sea eficaz ni sea segura, sino que tienen problemática de que cuesta introducir alimentos dentro de boca porque se niegan a deglutir ciertas texturas. Entonces, que no tiene nada que ver. No sé si he resuelto bien la cuestión. Sí, otra mamá le ha contestado que es su niño selectivo, pero porque tiene TEA, lo que tú acabas de comentar. Pero vamos, que esos papás, cuando yo finalice, como voy a dar el correo corporativo de aquí, que se pongan en contacto conmigo, que estaré encantada de todo lo que esté en mi mano, pues de poder orientarles. Y yo os digo que hay algunos artículos y algunos libros que están muy bien para el tema del abordaje. Pero sí que es cierto que en esos casos la logopedia debe de ir muy encaminada a la intervención en TEA, porque es que es completamente diferente, porque ahí no estamos comprometiendo la integridad física de la persona, ni va a generar falsas vías, ni va a tener ese tipo de problemática. ¿Vale? Vale. Pues continúo con el tema de... Bueno, ¿algún papá tiene alguna pregunta sobre utensilios y demás? De todas formas, yo os digo, los terapeutas ocupacionales están superpuestos en el tema y os pueden dar muchísima información, muchísima ayuda y el caso que más se adapte a vuestro hijo. ¿Vale? Lo siguiente, utensilios. En el caso de los utensilios, aquí he puesto una cosa que me resulta muy importante porque hay muchos papás que me lo comentan, que es el reflejo de mordida, ¿vale? ¿Qué tipo de utensilio tengo que utilizar cuando mi hijo tiene reflejo de mordida? ¿Qué significa reflejo de mordida? Lo he puesto aquí. Se produce cuando la boca se cierra verticalmente al introducir cualquier cuerpo extraño dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? El tipo de utensilio que utilizamos, porque si no la deglución no es segura ni es eficaz. Quitamos las cucharas y los cubiertos de plástico, ¿vale? Porque en el momento en el que tenemos una mordida tónica, esa persona va a apretar ese cubierto y lo puede romper y podemos comprometer ahí de que los trozos de plástico se vayan hacia la faringe y ya lo hemos liado. El segundo, este tipo de cubierto, Mercadona ha hecho mucho daño, ¿vale? Porque es verdad que me vienen muchos papás con el típico cubierto de Mercadona, este que hay amarillo y naranja, que tiene el mango súper alto. No sé, vamos, ahí en la imagen se ve claramente que tiene muy poquito espacio para el tema de colocarle la comida, pero después tiene la agarradera súper alta. ¿Qué pasa? Que en este tipo de personas que tienen la mordida tónica, le hace más daño todavía cuando muerde, porque es que le da directamente en la zona de los incisivos centrales. Entonces, mucho cuidado, porque todos los cubiertos que existen en el mercado, y ahora está muy de moda, que si con el BLV, que se utiliza este tipo de cubierto, que si este estimula lengua, que si tal. Cuidado ahí porque el utensilio es fundamental que se utilice uno específicamente para cada persona, ¿vale? Y la cubiertería de metal. En el caso de personas que tienen mordida tónica, no es conveniente utilizar cubiertos que sean de metal, porque aparte de que se hace más daño todavía, nos fastidiamos la dentina, ¿vale? Cuando existe este tipo de mordida, a la hora de introducir, hay un vídeo que le íbamos a poner, lo que pasa que al final no sé si se podrá poner o no por el tema del tiempo, pero vamos, que está colgado en YouTube de la Federación ACE, en el que salgo hablando un poquito de la deglución y viene el abordaje de cómo debe de introducirse el cubierto dentro de boca para dar de comer, ¿vale? Entonces, cuando vosotros introduzcáis el alimento, si es el caso de que vuestro hijo tenga el problema de que agarre la cuchara, vosotros realizáis una ligera presión en la lengua y eso suele bastar para que abra la boca. En caso de no ser así, pues introducimos el dedo índice, lo dirigimos hacia la zona de atrás y tocamos con el dedo gordito, ¿vale? Que se encuentre. Y ahí automáticamente se abre la boca, ¿vale? Nunca tiramos. Cuando existe mordida tónica, nunca tiramos, ¿vale?
Siguiente, os he puesto aquí una imagen. Bárbara, un momentito. Mira, antes cuando pusiste lo de los vasos, una mamá pregunta que dice que su niña cuando bebe levanta la cabeza y casi siempre se atora. Levanta mucho la cabeza y casi siempre se atora. Sí. Pues eso es lo peor que podemos hacer, porque eso es lo que he comentado del cierre epiglotico. Vosotros tened en cuenta que si yo estoy en esta posición, no sé si me veis bien, si yo estoy en esta posición, y ya es lo que hemos comentado antes, estos vasos dan mucha seguridad porque se coloca así, pero si yo hago así, el cierre epiglótico no es competente y entonces se están creando falsas vías. Y da más opción a que el líquido se vaya hacia los pulmones que hacia el estómago. Por eso muchas veces los papás te comentan, es que cada vez que el glúteo tose, es que cada vez que el glúteo tiene carrasfera, pues cuidado. Ahí habrá que hacer una reposición de la cabecita, ¿vale? Entonces con la mano la colocamos aquí en la zona del occipital, en la zona de atrás de la cabecita y evitamos ese patrón hiperextensor. En el momento en el que nosotros flexionamos un poquito, rompemos el patrón, ¿vale? De todas formas, un poquito más adelante vamos a ver una maniobra de borla, mentón y todo eso para que podáis tener en cuenta y podáis realizar. Pero siempre en esos casos evitar la hiperextensión cefálica porque va a crear falsas vías. ¿Vale? ¿Sí, Antonia? Sí, sí, sigue. No estoy viendo ni el zoom, ni la diapositiva, ni nada. Yo voy aquí. Estamos en utensilio con diferentes tipos de cucharas. Vale, depende de eso, del ritmo objetivo tuyo, porque ya te digo, yo voy aquí a ciega completamente hoy. Venga, lo intentamos. Vale, pues os he puesto aquí diferentes tipos de utensilios cuando esto ocurre con este tipo de mordidas, lo mismo que os he dicho, las que no son convenientes porque no dan lugar a una dilución eficaz, os pongo las que sí. Por ejemplo, las primeras que os he colocado aquí son cucharas de plástico rígido, ¿vale? ¿En qué casos se utilizan este tipo de cucharas? Pues, por ejemplo, pues si vuestro hijo tiene ya una edad más mayor, no es lo mismo la boca de un niño de 7 años que la boca de un chaval de 17. Entonces, este tipo de cucharas pueden venir bien porque así cuando hace la mordida no se carga la cuchara, porque después tenemos los siguientes que he puesto, estos de aquí al lado, que es de silicona semiblanda, que son estos de aquí, que estos se utilizan con los niños que son más pequeñitos, si veis son maleables. Entonces, cuando la persona muerde, pues aquí no tenemos riesgo de que se vaya a hacer daño y aparte no tiene tanta fuerza como para poder romper la cuchara. Esto es importante. Incluso he puesto otros que ya en el mercado podéis encontrar infinidad. Estos tipos son de metal y después tiene una cubierta que es de plástico que la podéis quitar y poner, ¿vale? Y de diferentes texturas. Hay texturas que son un poquito más duritas y texturas que son más blanditas. Entonces esto nos permite que le podamos poner nuestra cobertura y así evitamos lesiones, ¿vale? Siguiente página, con los utensilios. Aquí os he puesto, quería hacer referencia al reflejo nauseoso, ¿vale? Se trata del único reflejo oral presente en los adultos. En el bebé recién nacido hiperactivo es un mecanismo de defensa que tienen ellos y se va modificando de forma gradual a medida que madura la deglución del lactante y continúa durante toda la vida como un reflejo protector. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Este gas cuál es? Cuando tú le acercas al niño, una cosa es que toquemos los pilares posteriores de la garganta o la parte posterior de la lengua y se nos levante el estómago, que es completamente normal. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le acerco a mi hijo a la cuchara y nada más rozarle la punta de la lengua o nada más meterle un poquito de textura, ya está levantándose el estómago, pues entonces ese es un reflejo nauseoso exacerbado, más exagerado de lo normal, ¿vale? Que tiene ahí una incidencia más patológica, ¿vale? Pueden ser de dos tipos. Normalmente nos encontramos el primero, que es el hiperactivo. La persona sentirá náuseas cada vez que algo entra dentro de la boca. Y en el caso del hipoactivo, pues es todo lo contrario. Pero cuidado con este, porque este puede dar lugar a mayor problemática, ¿vale? Porque tenemos más riesgo de aspiración, ya que la persona no se le levanta el estómago y puede ser que la comida se le esté yendo hacia atrás, no se esté dando cuenta, y si aparte lo unimos con un reflejo tusígeno, que eso es en la capacidad de toser que tenga esa persona que esté disminuido, pues entonces podemos dar lugar ahí a la aparición de falsas vías y a que el alimento se vaya hacia el pulmón. La siguiente diapositiva, Antonia. Aquí os he puesto diferentes tipos de utensilios, ¿vale? Mira, el primero lo tengo marcado, ¿por qué? Porque este tipo de cucharas ahora se están poniendo muy de moda y son las cucharas estas típicas del BLV. ¿Qué es lo que ocurre? Que las venden como cucharas que tienen más rugosidades, por el centro tiene determinada rugosidad que te permitirá que los alimentos que sean más líquidos se sujeten mejor, los alimentos que sean más sólidos pues se sujeten tal cual. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos una persona que tiene un reflejo de gas exacerbado,
y nosotros le metemos textura dentro de boca, lo que vamos a hacer es incrementarlo. Entonces, cuidado porque podemos hacer un favor erróneo en introducir cualquier tipo de aparatología, de cubertería que tenga rugosidades, porque le puede hacer el efecto contrario a la persona y le puede acrecentar todavía más ese reflejo nauseoso. ¿Cuáles son convenientes utilizar? Pues mira, os he puesto aquí unos que tienen la puntita cuadrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la puntita cuadrada me permite soltar el alimento más fácilmente sobre la lengua, me permite depositarlo fácilmente sobre la lengua. Evitamos lo que he dicho antes, meto comida dentro de boca y voy haciendo barrido con los dientes porque así lo dejo pegar al paladar, después cae, donde caiga cayó y aparte fastidio la dentina, ¿vale? Y aquí el tercero que he puesto, estos naranjas, si os dais cuenta, me gustan porque son muy planitos. ¿Qué es lo que ocurre? Introduzco poca cantidad de comida. Entonces no tengo que tirarme mucho rato haciendo esos juegos de muñeca para intentar depositar la comida dentro de boca. Al ser planita, tiene poca cantidad de comida y puedo depositarlo fácilmente. ¿Vale? El siguiente, las tetinas. Promueven el reflejo patológico de succión, que es normal hasta los 6 meses de vida. Repercuten en el posicionamiento de los órganos fonoarticulatorios. Ten en cuenta que cuando tú estás metiendo una tetina, le estás provocando una succión, por lo tanto, la implantación de la lengua está hacia abajo, que correctamente debería de estar más indicada hacia arriba, y estás provocando que la lengua se esté protuyendo constantemente. Que nosotros lo que tenemos que intentar es que esté lo más metida posible dentro de boca. Su modificación influye de forma negativa en la ingesta del torrente que entra y retrasa el empleo de utensilios más indicados. Fijaos, ¿qué quiero decir con esto? Que me resulta muy importante. Voy a ver si puedo poner aquí la cámara para ver que estoy... porque os quiero enseñar esto de cerca. ¿Me veis bien? Antonia, ¿me veis? Sí, sí. No, que se me había bloqueado el ordenador. Sí. Vale. Pues yo os comento. Voy a subir un poquito. ¿Veis la tetina? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues venga, ¿qué es lo que pasa? Pues Bárbara, mira, yo tengo el problema de que el niño me cuesta un montón de trabajo que coma la comida. Entonces, ¿yo qué he hecho? Los alimentos que son más espesos, como los cereales con la leche, pues se los meto en el biberón. Esto estamos hablando ya de, por ejemplo, unas edades, porque a mí no me gusta poner una fecha límite, pero sí que es cierto que no es lo mismo la deglución que puede tener un niño de 2 años a cuando ya tiene, por ejemplo, 6 años, la deglución que debemos de meterle. Entonces, pues Bárbara, yo le meto al niño los cereales y todo eso con la tetina. Pero es que tú sabes lo que me pasa, que me cuesta un poco de trabajo porque al niño le cuesta mucho tragar y entonces para que le resulte más fácil, pues yo lo que le he hecho ha sido un agujerito. No sé si algún papá de los que están aquí han hecho eso alguna vez. Pues fijaros, aquí tenemos un pedazo de agujero que lo que hace es que cuando lo metemos dentro de boca y ese niño se pone a estimular la tetina, va a salir un montón de torrente que esa persona no va a saber gestionar y por lo tanto puede dar lugar a atragantamiento. Porque si a ti te entra tanta cantidad y estamos hablando de que a ellos les cuesta gestionar la entrada de líquido, de alimentos y demás, pues entonces va a favorecer que ese alimento se vaya hacia atrás y con la lengua no sea capaz de parar el torrente, ¿vale? Entonces mucho cuidado porque muchas veces incluso papás me han comentado, pues yo los alimentos los doy con, incluso los purés, me llegan a decir que lo introducen con el biberón con la tetina modificada. Cuidado con las tetinas porque ya os digo, flaco favor nos hace y siempre tendemos a tirar mucho de las tetinas y cuando ya tenemos determinada edad no es conveniente su empleo, ¿vale? Pasamos a la siguiente. ¿Hay algún papá que tenga alguna duda aquí, Antonia? No, de momento le están resultando muy interesante que pase la grabación. Como se está grabando, ya después la pasaré. Vale, es que están todos muy Yo sí quería callados. hacer una... Sí, dime. Sí, mira, quería hacer una pregunta. Yo estoy utilizando para darle agua, por ejemplo, con espesante a mi hijo, los típicos biberones estos de salsa de cocinero. Sí. Que no, él no tiene que estimular la tetina, simplemente yo presiono y sale la cantidad que yo quiero. Claro que normalmente no es mucha, es poca, es muchas veces poca cantidad. ¿Qué te parece? Yo lo veo bien, a mí me ha ido bien y me está yendo bien.
lo hay con los agujeros más finitos y más grandes. Empecé con el finito, que por ejemplo para darle un batido así espesito, tipo los de Resource Junior, estos que son así que te mandan desde el hospital, ¿no? Sí, sí. Eso, pues me va bastante bien con los más finitos, y el agua con espesante, pues ya estoy utilizando otros que tienen el agujero un poquito más grande. Vale, cuando tú le introduces el alimento dentro de boca con el pitorrito ese, ¿él qué posición tiene la lengua? Y una vez que ya se le introduce, ¿qué haces? ¿Provocas un poquito de cierre o directamente esperas que degluta hacia atrás o cómo lo haces? Vale, el cerrar la posición de la cabeza, yo Sí. estoy pendiente y suele estar alineada. Sí. Lo que sí, el mentón inferior no lo suele cerrar, y entonces yo misma a veces, si no lo cierra, le presiono el mentón para que cierre el mentón. Por ejemplo, a lo mejor con algún jarabe, algo así que no le guste. Vale. Por lo demás lo suele hacer. Vale. Sí que es cierto que a la hora de introducir el pitorrito dentro de boca y colocar el alimento, si lo haces como tipo cuchara, que tú depositas el alimento y le exactamente. posicionas poquita cantidad y después provocas el cierre y demás, pues estupendo. ¿Por qué no le metes cubierto? ¿Qué es pregunta? Que no es afirmación, sino que con el cubierto no te ha venido bien o... Porque, hombre, a la hora de darle agua, tú, por ejemplo, estás, imagínate, en fisio, en la calle, en la playa. Es para el agua, vale, pero es para el alimento, que es para el agua. No, para el alimento para nada, no. Vale, solamente es para el agua con espesante, y también para, por ejemplo, la merienda, si solamente le doy el batido ese, pues para el batido ya está. No, lo que es la alimentación con cuchara, claro. Sí que es conveniente, mira, por ejemplo, ¿tu hijo presenta protusión lingual? Un poquito hacia adelante cuando tú le das los líquidos y todo eso. No. Vale. Es que es importante porque, mira, cuando nosotros utilizamos una cuchara, ¿vale? Para dar, por ejemplo, lo que hemos hablado del tema del agua pesada, tú introduces dentro de boca y al depositar, tú ahí estás haciendo dos cosas. Por un lado, al hacer la ligera presión esa, estás ya haciendo que la protusión lingual no sea tan excesiva y está modificando un poquito la postura, la posición de la lengua. Y aparte también al hacer el barridito pues la puntita de la lengua, como la puntita de la cuchara, como roza la lengua, le está dando mucha información a nivel sensorial y eso le estimula a él a nivel neurológico. Entonces, es verdad que cubre muchas más funciones. De la otra manera es con el pitorrito suelto ahí y ya está. Y entonces él ya es cuando gestiona el alimento. Pero sí que es verdad que con la cuchara, si con una cuchara normal no te ha venido bien, con una pequeñita podrías intentarlo. Que está bien, sí, si a ti te ha venido bien, es un abordaje que nosotros vamos haciendo mientras que él no te succione del pitorro y tú veas que colocas y que él gestiona bien y entonces ya cierro boquita y deglute. Si a ti este tipo de estrategia te ha servido bien, yo siempre abogo. Porque a mí sí. Me hace... Pues si a ti te ha venido bien en ese aspecto, adelante. Pero ya te digo que, por ejemplo, con cucharita también puede, porque claro, el pitorro no se lo va a... Pero con cucharita, ¿a qué te refieres? ¿Que le dé el agua con cucharita o el batido con cucharita? Sí, con una cuchara. Bueno, en vez de con una cuchara normal, se la puedes dar con una más modificada, como por ejemplo este tipo, que son más pequeñitas que una cuchara normal y corriente de café, con este tipo de aquí, porque ya te digo, a nivel senso perceptivo le va a dar más incidencia a nivel neurológico, ¿vale? Porque le estás rozando la lengua, le estás dando ahí una información y va a promover que esa lengua haga más movilizaciones. Vale, eso lo haré con la comida, con la cuchara, evidentemente. Pero bueno, con el agua y el batido, sí. Aunque el agua también a veces también se la doy con vaso, con espesante, bebida, así normal. Pero no sé, lo del tipo ese, la verdad que desde que lo he descubierto, se lo toma mejor, más rápido, sin manchas tanto, pues mira, más accesible en la calle. Yo te digo que a mí me ha ido muy bien y creo que también lo quería comentar porque lo mismo alguna otra persona también lo quiere probar, vamos. Yo lo veo bien, por otros papás, sí. Pues nada, estupendo. Pues nada, seguimos, que es muy interesante, venga. Muchas gracias. Gracias. Nada, sí. Lo siguiente, pasamos al siguiente volumen, ¿vale, Antonia? Vale, en el caso del volumen, tenemos tres tipos. El volumen alto, el volumen medio y el volumen bajo.
Una precaución habitual que debemos de tener es llenar la cuchara con el alimento solo hasta la mitad. Lo que hemos hablado antes, es conveniente una cuchara de café, pero también nos adaptamos a la persona. Si estamos hablando ya de una persona de 20 años, pues la cuchara de café lo mismo se le queda más corta. Siempre que, ante la duda, siempre tirar a lo pequeño. Pero vamos, que si eso, pues utilizamos la cuchara grande, pero la rellenamos hasta la mitad solamente. ¿Vale? Aquí tenemos los diferentes volúmenes, que tenemos lo que sería el volumen grande, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esas sopas y esos platos que rellenamos así de esta manera, esta gestión dentro de boca cuesta mucho, ¿vale? Tendremos después el volumen medio, que es lo que os he comentado, de una cucharita normal y corriente de café, que esta es la más idónea, y después tenemos un volumen bajo, que son estas pequeñitas, son mucho más pequeñitas que las de café. Incluso en el mercado las podéis encontrar que sean de plástico, por lo que hemos comentado antes, de reflejo de mordida, reflejo de gas, hay infinidad de tipos, ¿vale? Pasamos al siguiente, Antonio, por favor. Lo siguiente que he puesto, el tipo de consistencia, ¿vale? Vamos a ver tanto los alimentos líquidos como los alimentos sólidos. Con respecto a seguridad y eficacia irán desde el nivel 1, será menos seguro, hasta el nivel 4 será más seguro, en el tema de los líquidos. Y en el caso de los sólidos, en la textura puré será más segura y la textura amplia será más peligrosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Alimentos líquidos, el nivel 1 que tenemos es la textura líquida. ¿Cómo es este tipo de textura? Pues una textura muy fluida, que cae rápidamente, no dejamos residuos y se puede utilizar una pajita, una tetina, un vaso o una cuchara para su ingesta. ¿Cuál es este tipo de textura? Pues el agua normal y corriente de siempre. Esta, tened en cuenta que dentro de lo que son, cuando existe alguna problemática de glutoria que se sepa, dentro de lo que son los sólidos y dentro de lo que son los líquidos son más complejos de gestionar. Entonces, este será el nivel más complejo de gestionar. El agua normal, cuidado ahí, ¿vale? El nivel 2, la textura mixta. La fluidez ya es más elevada, cae rápidamente, no deja residuos y se puede utilizar pajita, tetina, vaso o cuchara para su ingesta. Ahora vamos a ver lo próximo con un ejemplo porque quiero hacer aquí el texturizado en directo para que veáis cómo se hace. El nivel 3, la textura miel. La fluidez será media-baja, caerá formando un hilo denso, dejamos residuos dentro de boca y se puede utilizar tanto vaso como cuchara. Y el nivel 4, que es la textura pudding, que esta es la más segura siempre que tengamos dudas a la hora de gestionar los líquidos dentro de boca, aunque para esto, siempre que el papá tenga dudas, yo entiendo que habrá tenido visita al neumólogo o al digestivo, o habrá comentado la problemática de, mira, tengo tu problema, cuando traga se ahoga, se atora, y si no, se lo comentáis al logopeda de vuestra asociación, que trabaje de inducción, porque os va a asesorar muy bien y os va a decir cómo tenéis que hacer los pasos. Y el nivel 4, que es la textura pudding, es lo que hemos dicho, no fluye, es una textura pegajosa, adopta la forma de recipiente en el que se encuentra y solo puede ser tomado con cuchara. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la elaboración. Lo que os quería comentar. Cada espesante tiene aquí en la parte de atrás sus medidas y están especificadas en el dorso, ¿vale? Yo aquí he traído, esta me gusta mucho, que es la de Nestlé, de Resolve. Esta es la que más me gusta a mí, la que más utilizo yo. Entonces, muchas veces tenemos la teoría de sí, cómo se pesan los líquidos tal y cual, pero después no tenemos la práctica y es verdad que en directo muchos papás me dicen, pues mira, yo no sé texturizar y no sé poner una textura neta, o una textura miel o una textura pudding. Entonces, os he puesto aquí una regla de tres muy basiquita. Vamos a utilizar una medida de 100 mililitros, ¿vale? Me había traído ya el agua y todo. Muy aplicada yo. Vale, pues entonces, tenemos nuestros 100 mililitros aquí en el vaso. ¿Cómo realizamos una textura neta? Pues en este caso, echamos un cajito que sea colmadito, ¿vale? Lo voy a hacer con el dedo, perdonad, pero no tengo aquí otro medio. Echamos un vasito, un cajito en el agua y agito. Y ahora vais a ver el tipo de textura que se va quedando. Toca agitar un ratillo. Si quieras comentarme algo, Antonia, o algún papá, mientras que voy haciendo esto, que me quiera consultar alguna duda, ahora que estamos más distendidos. Nada, de momento nada. Tú sigue, que está todo el mundo muy interesado. Alguien ha escrito, espérate. No preguntan nada. ¡Qué buenos alumnos son! Vale. Muy bien, ahora me voy a acercar a la cámara. Ya os digo, estoy aquí a ciegas porque ni estoy viendo la pantalla, ni estoy viendo el Zoom.
Yo estoy aquí tan normal. Vale, pues mira, me voy a acercar a la pantalla. Antonia, dime si se divisa bien, ¿vale? Que quiero que ellos lo puedan apreciar bien. Vale. ¿Desde aquí lo veis? Voy a empezar a tirar. ¿Desde aquí se ve, Antonia? Sí, se ve, se ve. Vale, pues mira, esta sería la primera textura de la que hablamos. No es como el agua, que es mucho más fluida, ¿lo ves? Va cayendo en gotitas, se queda mucho más apelmazado, ¿ves? Pues esta sería la primera textura. Vamos a hacer la segunda textura. ¿Qué sería una textura miel? Pues en vez de echar un cacito, lo que hacemos es echar 2 cacitos. Como yo ya tengo mi cacito echado, pues echo el segundo y muevo. Y me voy acercando. Tened en cuenta que también yo le estoy haciendo aquí un poquillo de pis y corriendo. Si dejáis que el espesante haga su función, pues espesará una chiquitita más, ¿vale? Que es lo suyo. Aquí como vamos un poquito más corriendo, a lo mejor lo dejo con grumos, pero el tiempo apremia y me interesa que lo podáis apreciar en directo, porque ya os digo, es verdad que siempre se habla desde digestivo, desde neumo, textura pudding, textura no sé qué, pero es verdad que los papás después no sabían hacerlo, entonces es muy importante. Y ya os digo, la textura nivel 1 tiene más riesgo de atragantamiento que la de nivel 4. Entonces, ante la duda o si veis que a vuestro hijo le cuesta gestionar líquidos, tira siempre antes que a la 4, con asesoramiento logopédico, por supuesto, y de profesional y demás, pero siempre por prevención, la 4 antes que la 1. Vale, pues esta sería la textura número 2. ¿Se aprecia bien, Antonia? Sí, sí, sí. Es que ya no queda gotitas, sino que cae más en bloque, cae más en hilito. ¿Lo apreciáis? Sí, sí. Vale, pues venga, vamos a por la 3. Que la 3 sería la más segura de todas. Es muy importante porque en este tipo de población tenemos muchos problemas de deshidratación, ¿vale? Porque por lo que hemos hablado antes, de que somos experiencias, si el niño, el adolescente o el adulto ve que cuando traga se le va la comida hacia otro lado, imaginad vosotros cuando atragantáis y estás tosiendo, la incomodidad que es, pues muchas veces son reacios a la ingesta de líquidos, incluso los propios papás intentáis darle, pero si veis que no lo gestiona bien, se sale más agua de la que entra. Entonces es muy importante que sepáis hacerlo y que estéis muy hidratados. Vale, todavía le quedaría un poquito para mover, pero por aligerar un poquito. ¿Veis cómo cae en bloque? Y de hecho tengo todavía aquí un poquito para mover un poquito más, pero cae en bloque. ¿Lo veis? ¿Se aprecia bien? Sí, es más gelatinoso, sí. Efectivamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sabéis todos texturizar líquidos? No sé si había algún papá que no supiera o que lo hacen al tuntún, porque es verdad que muchas veces vas echando y vas viendo, pero es importante eso, seguir los consejos del fabricante y hacerlo de esta manera. Y lo de los 100 mililitros viene muy bien, porque si os dais cuenta, la cantidad de vasos es lo que tú te puedes tomar de ingesta normal, de me apetece beber agua y te tomas esto. Alguien, perdona, una persona está comentando que sería conveniente recordar que los espesantes de goma Santana, primero hay que poner el espesante y después añadir el líquido. Vale, y que los alimentos proteicos tipo suplementos siempre tardan más en espesar que lo habitual, de lo habitual. Eso me lo comentó un poquito más adelante, lo de que puede variarse, pero vamos, sí, y aparte lo que he dicho, que es importante esto se ha quedado súper espeso. Que eso lo iba a comentar un poquito más adelante y ya me he perdido. Espera 2 segundos. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Lo de los alimentos proteicos, no, ya me he acordado. Hay determinados alimentos, determinadas sustancias, pero yo digo también bien especificado, que pueden modificar el espesante, ¿vale? Entonces, cuidado, alimentos que sean ácidos y demás, lo mismo pueden modificar su composición. Como es tan amplio, porque hay tanta cantidad de espesante en el mercado, no puedo detallar uno por uno, pero por eso siempre viene especificado todo aquí en el dorso. Y lo que la otra persona ha dicho, que supongo que será otra compra y demás, pues está genial, porque es verdad que cada fabricante pues tiene su manera y hay que hacerlo de una manera diferente, ¿vale? La siguiente página, lo de los alimentos líquidos, lo que quiero que tengáis en cuenta es el tipo de espesante. Muchas veces muchos papás me dicen, pues mira, es que el niño no quiere tomarse, no quiere hidratarse, con el espesante que me han mandado no hay manera. Ojo, cuidado, porque algunos espesantes, por desgracia sí, y algunos espesantes que nos recetan porque son un poquito más baratitos, tienen sabor y tienen olor, y entonces causan rechazo. Yo, por ejemplo, siempre los pruebo. La verdad, cuando a mí me llegan, yo me gusta probar todo lo que le doy a ellos, y es verdad que algunos es que sabe a plástico, a PVC puro y duro, y de hecho tú te lo acercas y huele. Entonces, cuando tú te acercas al espesante y huelen y sabes,
ahí es buena señal, pero si a lo mejor muestra un poco de rechazo y estoy notando que ese espesante desprende un poquito de dolor y de sabor, pues puede que eso sea un condicionante. Después, el tema del agua gelificada. En el caso de que el niño no quiere ingerir aguas pesadas, pues podéis utilizar agua gelificada. Aquí os he puesto una imagen, por ejemplo, de Resource también tenéis, hay con sacarosa, hay sin sacarosa, y tenéis diferentes tipos en el mercado, por si queréis camuflárselo un poquito y que le resulte un poquito más atractivo. Fijaos, tenéis de limón, de melocotón, de manzana, de granada, que a los niños les gusta tanto el zumo y esos sabores, y aparte lo bueno es que los tenéis tanto con azúcar como sin azúcar, ¿vale? Que no os preocupéis por eso, porque en el mercado hay infinidad de posibilidades. Y una cosa que sí que os quería comentar es sobre el tema de la gelatina, ¿vale? Tened en cuenta que lo que hemos hablado al principio de la ponencia, si la persona acumula la comida dentro de boca y se tira un rato hasta que deglute, la gelatina, la problemática que tiene es que ante temperaturas más elevadas se convierte en líquido. Entonces, si estamos modificando el espesor de los líquidos para evitar que exista riesgo de atragantamiento, para que la alimentación sea más segura y que sepa esa persona gestionarlo bien, y estamos metiendo una gelatina y tarda mucho rato en deglutirlo y se calienta, se va a convertir en líquido. Entonces, la función que queríamos hacerlo de que estuviese ese líquido más apelmazado, la estamos contrarrestando y le estamos metiendo líquido normal y corriente. También es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Antonio, por favor. Los alimentos sólidos. Pues aquí tenemos la textura puré, que sería una textura, como todos conocéis, una textura homogénea, una textura cohesiva, una textura sin grumos, que no precisa ningún tipo de masticación y se recomienda añadir un espesante para mantener la estabilidad y la cohesión, ¿vale? Y un ejemplo, pues el yogur. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la textura blanda mecánica, que requieren ser mínimamente masticados y pueden ser fácilmente chafados con un tenedor. Incluyen alimentos que forman bolo con facilidad. Y los más secos se deben de servir con salsa. Ejemplo, un pescado cocido, y si se nos quedase un poquito más seco, pues les podemos añadir un poquito de mayonesa casera que nosotros hagamos, o cualquier tipo de salsa que lo deje un poquito más untuoso y que genere un poquito más de pasta, ¿vale? El siguiente, alimentos de textura de fácil masticación, pues son alimentos blandos y jugosos que pueden partirse con un tenedor, ¿vale? Los alimentos más secos deben de cocinarse y servirse con salsa espesa. Se debe de evitar que los alimentos que suponen un alto riesgo de atragantamiento, y un ejemplo es la tortilla francesa. Cuidado en este, que parece fácil pero tampoco lo es tanto, ¿vale? Porque, por ejemplo, si vosotros divisáis cuando coméis una tortilla francesa, a la hora de masticarlo se quedan trocitos como muy gomosos. Entonces ese tipo de textura pues cuesta más el unificarlo y el hacer una plasta, ¿vale? Así que hay que atender mucho al patrón masticatorio que tenga la persona y a la efectividad a la hora de masticar. Y los alimentos sólidos. Los alimentos de textura amplia, perdón, estos ya engloban todo, son diferentes texturas, no existe ningún tipo de restricción, se emplean texturas que llevan el riesgo de atragantamiento y es cualquier alimento, brócoli, pescado, legumbres, todo tipo de alimentos, ¿vale? Si pasamos al siguiente, me parecía interesante poneros este tipo de recuadro, porque aquí vienen los tipos de alimentos que requieren más complejidad a la hora de gestionarlos dentro de boca, ¿vale? Los obviamos muchas veces y son bastante peligrosos. Os he puesto los alimentos fibrosos con hebras, como la piña, el apio, la lechuga, alimentos con parte dura o punzantes, como pescado con espinas, tendones, cartílagos, alimentos cilíndricos, la salchicha y la uva. Cuidado a la hora de ofrecérselos, no vale ni siquiera partidos por la mitad. Deberemos partirlos por la mitad y esa mitad en otra mitad, ¿vale? Porque si no hay riesgo de atragantamiento, sobre todo los niños que son más pequeñitos, porque tienen el mismo diámetro que la tráquea de ellos, ¿vale? Alimentos pegajosos, como caramelos masticables que se les quedan pegados en cierta zona de la cavidad oral y no son capaces de gestionar. Alimentos que pueden fundirse de sólido a líquido en la boca, lo que hemos comentado antes, el uso de gelatina, el uso de helados. Alimentos con doble textura, como por ejemplo una sopa de pasta, yogur con trozos, estos son de los más peligrosos, ¿vale? De hecho siempre está como, incluso la residencia de ancianos muchas veces, es que cuando come el melón le noto yo que se ahoga, es verdad. La sandía por un lado, el líquido de la sandía por otro. En el momento en el que tenemos ahí doble textura, tened en cuenta que la lengua tiene que ser capaz de gestionar, estar pendiente de una textura y estar gestionando y deglutiendo mientras tanto la otra. Y eso cuesta.
Los alimentos que tienen cáscara, como por ejemplo las leguminosas, todo lo que son las legumbres, lentejas, garbanzos, las cerezas que sean con cáscara, alimentos secos o crujientes, como el pan tostado, las patatas fritas, las cortezas de pan, lo que hemos comentado antes, cómo está el estado de esa mucosa, si está más reseca, si está más hidratada. Si tú tienes la boca más reseca y te metes un trozo de pan dentro de la boca, de estos integrales, por ejemplo, a la hora de masticarlo, pues serán trozos que se te van pegando por todos los lados, y si tú encima tienes problemas de movilidad y de poder gestionar esos alimentos y llevártelos de nuevo hacia la lengua, pues entonces hay más riesgo de atragantamiento. Y alimentos resbaladizos que se dispersen por la boca, como el arroz, las legumbres, las pastas. ¿Alguna preguntilla por aquí? De momento nada. Debemos, ¿eh? Te veía la boca seca y yo pensaba que no iba a hablar más. Vale, pues vamos a ver los tipos de alimentación, ¿vale? Me gustaría, vamos, lo he visto obligatorio el colocarlo, aunque después nosotros nos estemos centrando en el oral o en todo caso en la mixta, porque tiene su sonda y puede alimentarse por vía oral, pero no debemos de olvidarnos que existe también oral mixta con sonda nasogástrica, que engloba las dos, con gastrostomía, ¿vale? Que tiene el botón directamente conectado con el estómago, o la yeyonostomía, que va directamente conectado hacia el intestino, ¿vale? Pásame a la siguiente, por favor. La problemática deglutitoria que nos podemos encontrar, pues por ejemplo, el reflejo de mordida, del que hemos hablado antes, el reflejo de gas, que es el reflejo nauseoso, que también hemos hablado, la hiper o hiposensibilidad, de la que vamos a hablar ahora un poquito, a ver cómo podemos abordarla, la masticación deficiente, hay dos tipos, la maseterina y la temporal, que también vamos a hablar ahora sobre cómo abordarla, la sialorrea, que es esa saliva, y hay diferentes grados, la sialorrea en cascadas, en mayor cantidad, o la que va en hilo, hay diferentes tipos, pero supongo que estaréis familiarizados con ello. La incompetencia labial, que es muy común, que exista una incompetencia en el orbicular de los labios se quedan un poquito entreabiertos y por lo tanto no conseguimos realizar un cierre correcto. Y una deglución disfuncional. ¿Existe una deglución? Sí, pero no es funcional 100% por X motivo o por B, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Cuando tenemos un caso de hiper o hiposensibilidad, nombrado anteriormente, de que hay algunas cositas, de todas formas el profesional que esté con él pues lo va a comentar, luego pida que se encargue del PECO, lo va a comentar, pero cuando existen así algunos casos, ¿cómo podemos hacer un abordaje? Pues en el vídeo que está colgado en YouTube de la Federación se puede hacer una estimulación sensorial. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hemos comentado antes, la zona que tiene más sensibilidad en la parte de la cara es la del bigote y la del orbicular de los labios. Por lo tanto, haremos una estimulación desde la zona más distal hacia la zona más proximal. Podemos coger diferentes texturas. Lo podemos ir haciendo de forma que se vaya habituando poquito a poco. Empezaremos con texturas que sean más suavistas y podemos ir haciendo movimientos que vayan desde la zona distal hacia la zona proximal, en la zona media, en los laterales, en la zona de las mejillas, en la zona del mentón, hacia ir dirigiéndonos siempre el desencadenante que sea los labios, ¿vale? En la zona intraoral, pues como se veía en el vídeo, la estimulación lingual, cogemos un mascarrillo de oído. En este caso no voy a decir de impregnarlo de zumo de limón, porque eso lo que hace es que provoca más salivación y es como una preparatoria a lo que hemos comentado antes, de en caso en los que la mucosa se quede un poquito más seca porque la persona esté más con la boca abierta. Pero en este caso, que nosotros queremos hacer algún tipo de estimulación, incluso podemos ponerle un poquito de sabores, así que sea como mermelada y demás, que se quede pegajoso y que no vaya a interferir, pues podemos hacer la estimulación desde la zona media de la lengua, abrimos boca, y en la zona media de la lengua vamos haciendo un barridito, desde la zona posterior hacia la zona anterior y por la zona de los laterales, ¿vale? Modelaje de paladar, pues lo mismo, con la boquita abierta, con nuestro bastoncillo, vamos desde la zona posterior del paladar duro hacia la zona anterior, hacia la zona de las incisivas centrales laterales, ¿vale? Vamos haciendo un barridito. No es tan fácil, por eso os digo, requiere de una desensibilización. Primero pues irán dejando que le vayáis haciendo por fuera, después pues por dentro poquito a poco irán que os vayáis metiendo un poquito más, después por los laterales, es un proceso gradual, ¿vale? Y el patrón masticatorio. Aquí tenemos dos tipos de masticación, tanto la masticación maseterina como la masticación temporal. ¿Cuál es la masticación temporal? La que muchos de ellos presentan, que es la de apertura y cierre de boca normal y corriente. ¿Cuál es la masticación maseterina? La que muchos de nosotros tenemos, que es la de rumiante.
La de desgarro con canino y trituro con la cara interna de los premolares y de los molares. Estos movimientos de así. Ese es el competente, ¿vale? Entonces, ese es el que va a masticar mucho más y va a triturar más la comida. Si tenemos el anterior, pues podemos estimularlo y ahora vamos a ver cómo. Pasamos al siguiente, Antonio, por favor. Para el patrón masticatorio, habréis oído mucho el tema de los Chegwin, que se utilizan mucho desde terapia ocupacional o incluso a nivel de logopedia, que son esas aparatologías o utensilios que son como de goma, así semi-rígida, como este tipo de cuchara, se introducen dentro de boca, también tienen que si alguno es estriado, que si otro con palito, que si otro de esta forma, que si otro más fino, que si otro más gordo. Todos son para estimular el patrón masticatorio, ¿vale? Y también desde el área de terapia ocupacional se hace mucho para integración sensorial, ¿vale? Para la gestión de los alimentos dentro de boca. Pero bueno, nosotros nos estamos centrando en alimentación, por lo tanto, vamos con el tema masticatorio. También están las gomas tubulares, que son muy parecidas, simplemente que no tienen estría ni nada, ni tienen agarradera para que la persona pueda agarrarlo, porque con los primeros damos autonomía. Y otra opción que yo voy a poner, que es un truquillo mío, es con sondas nasogástricas, ¿vale? Aquí tengo una sonda, en este caso es vesical porque es la que he podido pillar hoy, pero lo suyo, lo idóneo sería que sea con una sonda nasogástrica, que son mucho más blanditas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues un Chegwin te puede costar pues 10 euros perfectamente, 8 euros o 7, una goma tubular un poquito menos, pero por ahí, y una sonda pues te puede costar 1 euro, ¿vale? Lo bueno que tiene que todo este tipo de aparatología, porque son hipoalergénicos, tienen unos materiales que están acostumbrados que están realizados, para que se puedan introducir dentro de boca, que son reutilizables. Una vez que lo uséis, se puede lavar perfectamente, incluso se puede hervir. También tener en cuenta que conforme va pasando el tiempo y se va hirviendo, pues la composición va deteriorándose. Eso es una cosa a tener bastante en cuenta. Son muy duraderos por el tipo de material que tiene. Tenemos de diferentes tamaños. Si vuestro hijo tiene 7 años, si tiene 15 años, si tiene 20 años, pues te puedes adaptar al tamaño de ellos y son de diferentes durezas. Y lo mismo nos pasa con la sonda nasogástrica, ¿vale? Si pasa a la siguiente, por favor, Antonia. Ahí os he puesto un ejemplo de diferentes calibres que tenéis según la edad, ¿vale? Para que hagáis más o menos una idea y os pueda servir de guía. Pero vamos, que esto es un poco el mirar, el que tengáis en cuenta que si la boca es más chiquita, pues una sondita más pequeñita, que la boca es más grande, pues una sondita un poco más grande. Os voy a mostrar, yo cojo mi tijerita, corto mi trocito, tengo que cortar una cantidad que me permita que se introduzca dentro de boca y lo ocupe la arcada dentaria, pero aparte que me permita me agarrar con el dedo, ¿vale? Como en este caso voy a hacer yo, pues me corto el trocito así. Y ahora esto por aquí. ¿Se me va, Antonia? Sí, sí. Qué vergüenza, que voy hasta comer delante de la gente. Introduzco el palito dentro de la boca, ¿vale? Entre la arcada dentaria y tiene que ir haciéndome la masticación. ¿Con esto qué trabajamos? Pues como he dicho, como tenemos en el mercado diferentes tipos de tamaños, de dureza y demás, pues vamos a hacer que esa persona trabaja contra resistencia con un cuerpo extraño dentro de boca y entonces vamos a estimular toda esta musculatura masiterina. La vamos a fortalecer porque de normal cuando nosotros introducimos comida en boca, ellos están 4 horas masticando así. Entonces, este tipo de ejercicios viene muy bien para estimular el control masticatorio, para que la masticación sea mucho más eficaz y por lo tanto la deglución que sea más suave. ¿Alguna preguntilla en este? Ya he dicho, he puesto aquí un ejemplo, un esquema, modo orientativo, porque es verdad que en el mercado lo bueno que de sonda hay un montón, de la otra ya ni os digo porque es más profesional, y entonces podéis elegir el tamaño que queráis, que tenga agarradera para que ellos puedan a nivel motor, que no tenga agarradera, que sea más finito, que sea más gordito, y siempre lo que os he dicho, diferenciamos lo que es una estimulación dentro de boca, como he comentado, que muchas veces en terapia ocupacional se utiliza a nivel sensorial, de lo que es una estimulación para masticación, ¿vale? El siguiente paso, la cialorrea, pues interfiere muchas veces en el tema de la deglución. Entonces, ¿cómo podemos minimizar o solventar en la medida de lo posible? Pues mediante terapia miofuncional, con una serie de estimulaciones de la zona orofacial, pues indicará vuestro terapeuta, vuestro logopeda en este caso, pues verá lo que le hace falta al orbicular del labio, a la zona de las mejillas, en el interior, las movilizaciones linguales y en base a eso,
le elaborará una intervención y podrá indicaros ejercicios que podéis hacer y él le trabajará en las sesiones. Aplicación de vendaje de Kinesiotel, ¿vale? Que también se utiliza muchas veces, por ejemplo, para provocar el cierre del orbicular de los labios, o por ejemplo para las movilizaciones linguales, o para la zona faríngea, para la deglución, a nivel logopédico me refiero. Farmacológico, muchas veces pues existe medicación por vía oral, incluso existen parches que se colocan en esta zona de aquí, la zona del occipital, para controlar la cantidad de salivación. Ya estamos hablando de una sialorrea en cascada, de que la persona sé que está todo el rato manchándose la ropa, que interfiera ya en su día a día, y en la deglución y en todo, ¿vale? Y, espera un momentito. Dime. Bárbara, una señora quiere preguntarte algo. Begoña. Perfecto. Buenas, Bárbara. Hola Begoña, ¿qué tal? Te hago una pregunta, yo también soy logopeda. Y te quería hacer una pregunta a nivel profesional y es, ¿cuál ha sido tu experiencia con el vendaje con niños con una sialorrea bastante aguda? ¿Colocado dónde? En la parte del mentón. Vale. Es decir, yo lo he usado y también con el apoyo del fisioterapeuta, que era el que era quien lo hacía, porque yo realmente no tengo formación a nivel de miofuncional, entonces pues lo delegué en él. Y no vimos ningún resultado, vamos, sinceramente. Mira, si tiene una sialorrea en cascada, si tiene demasiada salivación, te comento, muchas veces se coloca el vendaje en la zona del orbicular de los labios, pero sí que es cierto que en esos casos cuando una salivación que no es mucha, porque en el momento en el que cae un poquito ya se empieza a despegar y no te sirve para nada, si acaso dura un cuarto de hora. Sí que es cierto que cuando yo lo coloco en la zona faríngea, ¿vale? Gestionan un poquito más y muchas veces degluten más, entonces no acumulan tanto dentro de boca. Pero si me estás hablando de una sialorrea en cascada que sea muy exagerada, sí, en cascada, vamos. Pues entonces yo veo más un tratamiento farmacológico que el neurólogo le puede indicar, o incluso la toxina botulínica, que le coloque los pinchazos o en la zona del temporal o en la zona del macetero, ya lo que determina el maxilofacial. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Vale, pues bueno, lo que estaba comentando el último, lo de la toxina botulínica, que el maxilofacial, pues lo mismo que sabéis lo del tema de la toxina cuando se lo coloca a los peques por el tema de la espasticidad a nivel muscular y se lo coloca en extremidades y demás, pues esa toxina colocada en determinadas zonas del maxilar y demás, donde ellos estiman oportuno, pues también mejora muchas veces, incluso en glándulas salivares, ya os digo, ya según el nivel que tenga de sialorrea, pero sí que me quería incluirlo para que sepáis que la sialorrea también interfiere en que la deglución sea más eficaz o menos, por lo que lo he dicho antes, de que haya más cantidad de líquido dentro de boca y que por lo tanto esa gestión del bolo alimenticio no se haga correctamente. Os quería comentar también algunas maniobras facilitadoras, ¿vale? Una de las problemáticas más habituales es que el niño joven no logren cerrar la boca, ¿vale? Que el cierre labial no sea competente, lo cual tiene relación con el control motor oral. Para favorecer el correcto cierre de los labios y la boca se puede utilizar dos técnicas. Una sería el control motor oral frontal, que consistiría en... Yo colocaría, ¿se ve Antonia desde aquí? Sí, sí. Coloco el dedo pulgar en la zona del mentón, debajo del labio, coloco el dedo índice en la zona de la mejilla y el resto de los dedos en la zona de abajo. Entonces puedo hacer el juego, el muñeco está espantado, puedo hacer el juego de apertura y cierre del maxilar. O también os he puesto ahí el lateral, ¿vale? Que sería, coloco los dedos estos debajo del labio inferior, por la zona del mentón, coloco el dedo gordo en la zona de la ATM, vamos, en la zona de la mejilla, y puedo así manipular también y provocar más apertura o cierre. Bárbara, cuando yo le introduzco la comida a mi hijo dentro de boca, suele escapársele la comida y me cuesta un montón. Pues por ejemplo, con los deditos puestos en V podemos provocar un cierre con el labio de arriba, con el labio de abajo, ¿vale? Introducimos la comidita y provocamos el cierre. Ojo aquí, no es nunca una postura forzada, ¿vale? No es para hacerle la comida normalmente de meto y le voy cerrando, meto y le voy cerrando, no. Es para cuando queramos probar con un poquito de comida, pues yo coloco dentro de boca y provoco un poquito de cierre y así me ayuda. También importante,
Cuando introduzco la cuchara dentro de boca a nivel sensorial, le aporta muchísima información el que introduzca la cuchara y le haga un barridito a nivel nasolabial, ¿vale? Eso le va a dar a ellos mucha estimulación sensorial, porque van a hacer un barrido, aparte que estamos estimulando el auricular de labios y estamos bajándolo, le va a hacer un barrido con la cuchara y le estimula mucho, tiene incidencia a nivel neurológico. ¿Alguna preguntilla aquí? Bueno, he puesto en ambos casos, la maniobra debe de ser firme, sin hacer fuerza y sin presión. Recordemos que es solo un apoyo, ¿vale? Aquí no estamos haciendo maniobras logopédicas, eso ya el logopeda el que os indicará, pues mira, estoy haciendo esta maniobra, puede hacerla en casa. Esto no compromete nada, por eso lo he puesto aquí, porque para la familia me parece importante, porque muchos me decís, no cierra la boca, se le sale toda la comida. Mira, una manera es con este tipo de maniobra, ¿vale? Pero no comprometen para nada la integridad, ni nada de nada. Además, se debe realizar únicamente para favorecer el cierre labial y en ningún caso realizar otro tipo de movimiento intentando sacar un patrón masticatorio ni nada de eso. Simplemente para provocar el cierre. Pues claro, ¿cómo le provoca el cierre? Si no tenéis conocimiento de esto, que lo hacéis así, pues ya tenéis una manera. Coloco el dedito, coloco aquí, provoco cierre. De la otra manera, coloco el dedo aquí, coloco aquí, provoco cierre. Otra manera, con los dos deditos, me apoyo aquí para tener estabilidad, con estos dos deditos, cierro. Otra manera, introduzco cuchara, hago barrida a nivel nasolabial y así coloco, también produzco cierre. ¿Alguna preguntilla? En el chat nada. Sigue, seguimos. Después en el coloquio ya te preguntarán. Estupendo. Venga, pues maniobra facilitadora. La de la maniobra flexión sobre el esternón. Esta también la tenéis colocada en el vídeo de Aspasia Andalucía que está en YouTube, ¿vale? ¿Cuándo se emplea este tipo de maniobra? Pues se emplea cuando la dilución faríngea está retrasada, lo que hemos comentado antes de coloco aquí y cuesta deglutir y tiene esa imposibilidad. Facilita la elevación y el cierre laríngeo, aumenta el espacio valicular, que es el espacio que hay para que el alimento se dirija hacia el estómago, se ralentiza el paso del bolo, el reflejo de la deglución dispone de más tiempo para manifestarse y se evita la aparición de falsas vías. Esto tampoco es jauja, ¿vale? También hay que atender a la patología musculoesquelética instaurada que tenga la persona. Por mucho que nosotros intentamos hacer este movimiento, si ya estamos hablando de una persona que tiene cierta edad y tiene esta posición de la cabeza, si tú intentas todo el rato recolocarle, es que primero que no lo vas a conseguir, segundo que lo vas a enfadar porque no se encuentra a gusto en esta posición. Entonces, esto también, el logopeda ya va a ir indicando maniobras y pautas que podéis hacer. Porque de hecho, esta maniobra viene bien por lo que hemos comentado, para el cierre epiglótico y para proteger las vías aéreas y que no se produzcan falsas vías, pero también el logopeda puede estimar pues, que esa maniobra no viene bien y que viene bien pues girar la cabeza hacia un lateral determinado para que el bolo pase por el lado afecto o rotar la cabeza hacia otro lado para que el bolo pase por el lado que está sano. Eso ya el logopeda que entienda más de deglución es el que os va a indicar el caso concreto de vuestro hijo. Pero para curarnos en salud, lo que preguntaba la otra mamá, de la hiperextensión cefálica, provoca la aparición de falsas vías. Si yo inclino, provoco que se proteja. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Otra maniobra deglutoria que también os quería poner. ¿Qué son las maniobras deglutorias? Pues son un conjunto de estrategias que se aplican para aumentar la seguridad y la eficacia del proceso deglutorio. Estas maniobras permiten controlar de forma voluntaria ciertos aspectos de la deglución, reduciendo o eliminando las alteraciones biomecánicas específicas provocadas por el daño cerebral y consiguiendo así una deglución más segura y eficaz. Vale, os he puesto aquí tres que tampoco son maniobras que interfieran a nivel logopédico, que podéis hacerlas, aunque hay muchísimos más que vuestro logopeda especialista en deglución indicará, porque hay maniobras de movilización de faringe, de movilización de hioides, hay un montón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el doble deglución. ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando nosotros vemos que nuestro hijo traga y que quedan muchos residuos dentro de boca. Entonces lo animamos a que degluta de nuevo y así nos cercioramos de que ha habido otro barrido y que no quedan tantos restos dentro de boca. O por ejemplo, una deglución forzada. ¿Con esto qué hacemos? Compensamos la parte posterior de la lengua, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros en personas que tengan la parte posterior más elevada o en personas que tengan esa problemática a la hora de tragar de que tarden más. Pues entonces conseguimos mayor propulsión del bolo, ¿vale?
¿Cómo lo conseguimos? Pues simplemente a la hora de tragar le vamos a colocar para que tenga la referencia, ¿vale? Porque le indicamos que traguen con más fuerza, pero claro, eso es algo como muy ambiguo. Traga más fuerte, ¿vale? Pues ¿cómo trago más fuerte? Colocamos la manita en la frente y esa persona empuja un poquito hacia adelante y traga, ¿vale? Para que haga más tensión en toda la zona esta de aquí, en toda la zona faríngea. Ya os digo, se utiliza en casos en los que se quiere dar más propulsión al bol, porque la parte posterior, pues veis que a vuestro niño pues, le cuesta a la hora de deglutir, acumula en boca y tarda mucho en tragar, ¿vale? Y por último, la deglución suprabiótica, que es cuando existe un retraso en el reflejo deglutorio, ¿vale? Lo que hemos comentado, que se quede en la comida mucho rato dentro de boca, acumule muchísima cantidad de comida y entonces ya al rato trago. Pues en estos casos, cuando cognitivamente existe una respuesta y esta persona nos pueda seguir la orden, le pedimos que nos haga una apnea, o sea que nos quedamos sin respiración, que traguemos y después que tosemos para favorecer el que se limpie las vías respiratorias y que no haya ahí ningún resto de comida que pueda dirigirse hacia las falsas vías. Pues con esto, comentadme, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido, Rudita, Antonio, oriéntame? Lo que os quería comentar, os he puesto aquí al final un correo de contacto, ¿vale? Que es el mío corporativo. Cualquier duda que tengáis, me escribíais, pues mira, Bárbara, me pasa tal, me pasa cual, lo que siempre os digo, apoyaros en los profesionales que tengáis en vuestra asociación, el logopeda que esté especializado en deglución, el logopeda que esté especializado en terapia miofuncional, para estos casos me refiero. En los equipos médicos, por ejemplo en el nutricionista, o en el neumólogo o en gastro, siempre apoyaros de los equipos médicos, ¿vale? Para buscar respuestas. Y eso, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que me queráis hacer, aparte de que ahora tengamos el turno de ruego y preguntas, pero aquí os dejo mi contacto de correo electrónico para que me podáis escribir y que me digáis todas las dudas que tengáis, que estaré encantada de gestionarlas. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante, supongo que al resto de las personas que han participado también. Si tenéis alguna duda o queréis comentarle, estáis a tiempo de abrir un turno de palabras y comentar todo lo que consideréis oportuno. Si levantáis la manita, y la aplicación tiene unas reacciones y se puede levantar la manita y yo veo quién quiere preguntar o no. Bueno, al parecer. Nadie hoy, mira. Alguien te ha dicho que eres una máquina por el chat, eso sí. Muchas gracias. Bueno, es verdad que el tema de la deglución es un tema muy complejo, entonces, claro, cada persona pues tiene su casuística. He intentado poner así lo más generalizado posible, pero es verdad que es un mundo que aquí habría para hacer 20.000 talleres y para hacer 20.000 intervenciones porque hay mucho donde rascar. Entonces he intentado poner así, picotear un poquito de todo, pero bueno, intentando en la medida de lo posible, dentro de las dudas que yo me encuentro en mi día a día en la sesión, pues que los papás se lo pudiesen resolver. De todas formas, Bárbara ha comentado varias veces, en la página web de la Federación hay un vídeo de alimentación que además se grabó allí con Bárbara, que podéis visionarlo, está en la parte del YouTube y la verdad es que es muy interesante. Y viene a completar un poco la ponencia de hoy. Bueno, si nadie quiere hacer ninguna pregunta ni nada más, yo por mi parte darle las gracias primero a Bárbara por haberse prestado a ofrecernos esta ponencia y a todas las participantes y a todas las personas que han participado, tanto si son hombres como mujeres, agradecer mucho vuestra atención. Y ¿Cuándo hemos ido al final, Antonia? Pues mira, al final los máximos que hemos ido han sido 53 personas conectadas. Mira. Está muy bien. De todas formas, se ha grabado, esta vez sí se ha grabado. Ya lo pasaremos a las distintas asociaciones por si alguna familia quiere pedirlo, pues que tengan acceso a él. Y nada, y por mi parte es invitaros a la próxima que vamos a celebrar, que serán trastornos de conducta. La celebraremos a finales de febrero. Ya os mandaremos la invitación, también lo haremos por Zoom, mandaremos las invitaciones tanto a las asociaciones como lo publicitaremos en la página nuestra web
para que todo el mundo que quiera, tanto si pertenece al movimiento asociativo ASPASE como si no, pueda participar en ella. Y por mi parte nada más, daros nuevamente las gracias por vuestra participación y espero que os haya servido. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Igualmente.